Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Gobierno y oposición llegaron a acuerdo para subir la pensión básica. De ser ratificado, a partir del 1 de enero de 2020, los mayores de 80 años recibirán un 50% más y el resto un aumento progresivo hasta el año 2022. Pero ¿de qué se trata este acuerdo y a quiénes beneficia? Lo vemos en la siguiente nota. Un aumento de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario de 50% a partir de enero del 2020 para todos los adultos mayores de más de 80 años. A partir del 1 de enero del próximo año suben las pensiones del Pilar Básico Solidario. Ese fue el acuerdo de entendimiento firmado por el Gobierno y el Parlamento. Estamos felices porque hemos padecido tantos años con la pensión baja que tenemos. Está bien que haya subido, que era muy poquita la plata que estaban dando. Bueno, entre no tener nada es algo. Que por lo menos las personas les alcance para comprar los medicamentos. Se enteraron a primera hora del aumento de las pensiones. La noticia corrió rápido entre los jubilados. A María Elena, como a miles, hoy lo que recibe no le alcanza. Hago aseo, limpio alfombra, trabajo en lo que sea, tejo, hago pan de Pascua, lo que sea, para poder juntar algo de plata. Pues si no, no alcanza. No alcanza, y vivo de allegada a un hijo. También recibo 160. Me parece bien, ahora que pusieron un tramo, bueno, era antes de tener nada, yo creo que está bien lo que hicieron, porque las personas de 80 años van a tener el 50% y son ellas los que ocupan más remedios y ese tipo de cosas. Al 1 de enero de 2020, la pensión básica solidaria para mayores de 80 años subirá a 165.000 pesos. Quienes tengan entre 75 y 79 años cobrarán 143.000 y quienes tengan entre 65 y 75 años cobrarán 137.000. El 2021, quienes tengan entre 75 y 79 años cobrarán 165.000 pesos y quienes tengan entre 65 y 75 años cobrarán 154.000. A enero de 2022, todos los beneficiarios de la pensión básica solidaria recibirán 165.000 pesos, más el reajuste del IPC de estos años. Sube como un 30% más o menos. ¿Sí? Ah, usted está informado ya. Sí, porque estoy leyendo el diario, estoy bien informado, así que por lo menos estoy conforme con eso. Y yo sé que muchos van a preguntar cómo se financia todo esto. Créame que esto significa un esfuerzo gigantesco en materia de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, porque acordamos una reforma tributaria que va a significar que los que tienen más van a aportar más. En segundo lugar, vamos a hacer un esfuerzo inmenso por mejorar la eficiencia en el gasto público y hacer reasignaciones. La pensión básica solidaria la reciben 182.000 personas por invalidez, 208.000 entre 65 y 75 años, 94.000 entre 75 y 80 y más de 104.000 usuarios mayores de 80 años. Si a eso se le suman las más de 970.000 personas beneficiadas del aporte previsional solidario, el total a los que abarca el reajuste es más de 1,5 millones de jubilados. El objetivo que se tuvo al inicio en el año 2008 con la creación de la pensión básica solidaria, que era que ningún adulto mayor quedara bajo de la línea de la pobreza. Y si bien es un avance, para los expertos no es la solución final para los pensionados, los mismos que creen que las jubilaciones, más que estar por sobre la línea de la pobreza, deberían acercarse al sueldo mínimo de 301.000 pesos. Por supuesto. Por supuesto tendrían que ser igualitarias al sueldo mínimo. Yo creo que sería lo justo esto, pero parejo, no a la solidaria nomás. Sería lo más lógico que joder un sueldo mínimo, la pensión de los más bajas, que haríamos bien ahí. Debiese ser todos los pensionados tienen derecho a vivir un poco más digno. ¿Cuánto saca usted de pensión más o menos? ¿Le digo? 130. Y a eso María Elena le debe descontar un préstamo para ayudar a su hermano. Su pensión apenas alcanza los 100.000 pesos. Un acuerdo al que aún le queda camino en el Parlamento y que va en directo beneficio de las jubilaciones más bajas del país. Y en temas de transporte público, los adultos mayores también recibieron buenas noticias. El gobierno se comprometió a rebajar en un 50% el valor de la tarifa. La medida se aplicará en todas las regiones del país y comenzará a regir desde el próximo año.
Que Chile envejeció y que nuestra sociedad no estaba preparada para enfrentarlo es una conclusión que se puede desprender de los últimos anuncios en materia social que hizo el gobierno. Una rebaja del pasaje para los adultos mayores que comenzarán a pagar la mitad del boleto en todos los servicios de transporte público del país. Está bien, pues. Está bien. Que rebajen. Bien, pues va a ser perfecto. Sobre todo a los viejitos que más necesitamos del transporte. Bueno, pues buenísimo. La señora Judith vive en Recoleta y trabaja en una empresa lejos de su casa. Ella usa bastante el transporte público y agradece esta rebaja porque dice que en verdad la necesitaba. Bueno, para mí excelente. Excelente, porque no se puede pedir más. Con un 50%, excelente. Más adelante la encontraremos en un consultorio. Por ahora nos hacemos una pregunta. ¿Incluye a todos esta nueva reforma? La iniciativa del gobierno busca favorecer a las personas mayores de 65 años. Y solo a los adultos mayores que están pensionados. Dejamos afuera alrededor de 360.000 adultos mayores que hoy día no están categorizados con alguna pensión. Creemos que es necesario y es digno para las personas mayores abarcarlos a todos. Eso es importante, que la rebaja sea efectivamente para todos los adultos mayores. El adulto mayor, la tercera edad, empieza a los 60 años aquí en Chile. Desde el año 2014 se vienen gestando movimientos de adultos mayores que exigían una tarifa rebajada. Bailamos, tomamos, también protestamos. Ocurrió el año 2014 con la denominada Marcha de los Bastones, que fue impulsada por Gladys y su esposo. Ellos dicen conocer la precaria realidad de muchos. No estoy exagerando, es la realidad. Un pasaje de 700 para allá y 700 para acá significan 1.400 pesos. Es más que un kilo de pan. En la comuna de Recoleta los vecinos también opinan. Muchos agradecen la medida porque en algunos casos el transporte significa hasta un tercio de las pensiones que reciben. Bastante caro y malo, de la otra especie. El metro ya se hizo poco, se hizo chico. Está bien porque el adulto mayor es el que más necesita, el que ha dado toda su juventud trabajando. Yo trabajé toda mi vida, vaya para el barrio alto. La micro la que no baja, pues, amigo. El metro bajó ya. Podría bajar un poquito más para la tercera edad. Efectivamente, el metro ya consideraba una rebaja. Con esta tarjeta los adultos pensionados pagan 230 pesos en la red subterránea. La gracia es que ahora el beneficio se extenderá al Transantiago y también al resto del país. Eso significaría que el adulto mayor se podría mover con un poco más de facilidad, porque en una pensión básica solidaria de 110.000 pesos es muy difícil poder costear un pasaje. Efectivamente, la medida cubrirá todas las regiones del país. En Punta Arenas el sistema ya aplicaba rebajas a los adultos mayores, pero en Valparaíso no, y es por eso que reciben positivamente esta noticia. Porque yo también en mi sueldo no es un sueldo alto, es bajísimo, 148.000 pesos. ¿Qué hago con eso? Imagínense. Así que tengo que ahí de a poquito tengo que irme dando vuelta con lo que y que me ayuda la gente, mi familia, todos son más cooperadores. De vuelta en Santiago, la señora Judith se baja de la micro. Dice que viene al consultorio a buscar sus remedios. Está contenta con la noticia. Ella, en vez de pagar 800, pagaría 400, ¿no es cierto? Porque el 50. Entonces lo que yo consumía 1.600 diarios, porque justamente voy a la hora PIB, ya pagaría 800, la mitad. Estos pasos, yo digo siempre, son un acto de justicia, un acto de dignidad que se la merecen. Es que el costo de la vida para las personas mayores es mucho más alto. De hecho, una gran cantidad vive con una pensión básica solidaria, pero al mismo tiempo lleva las riendas de la casa. En Chile existen cerca de 5 millones de hogares. De ellos, un 34% son hogares donde el jefe de hogar es una persona mayor. Eso dice mucho de lo importante que es el diseño de una política para estas personas. Por una política nacional de transporte público para la tercera edad se han manifestado diversas personas y organizaciones, entidades que ahora ven en esta medida una reforma que aplica justicia a quienes se han esforzado y trabajado durante toda la vida.
Y Amnistía Internacional entregó su informe donde aseguró que durante la crisis se violaron los derechos de forma generalizada y criticó duramente al alto mando de Carabineros y las Fuerzas Armadas, instituciones que junto al gobierno rechazaron categóricamente el documento. Manifestaron que la investigación incluye aseveraciones irresponsables que no tienen respaldo. Aseguraron que los ataques de agentes del Estado han dejado un saldo atroz, que no son hechos aislados ni esporádicos, que se han violado los derechos humanos en forma generalizada, que se han utilizado armamento militar en las manifestaciones. Frases del informe de Amnistía Internacional, el texto que establece que en Chile, durante la crisis, se vulneraron derechos fundamentales y tratados internacionales. Decimos también que son generalizadas porque cuentan con un patrón consistente en el tipo de violaciones y el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país, principalmente por parte de los carabineros. Se trata de una responsabilidad de mando, de las líneas de mando. Cuestionamientos a las cúpulas de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Una investigación que recogió más de 10.000 denuncias que, según sus autores, llegaron a este organismo en los más de 20 días de trabajo en terreno. El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. Amnistía aseguró que sí solicitó una reunión con el gobierno, entidad que además analizó 130 piezas audiovisuales que generaron diversas observaciones, principalmente por el uso letal de la fuerza de agentes del Estado. Se acusa también torturas, malos tratos, lesiones graves y limitaciones al trabajo de personas ligadas a organismos de derechos fundamentales. Se ha utilizado armamento militar para controlar la protesta. A veces ha sido utilizado de forma indiscriminada. El informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos. Como lo señaló el presidente de la República, no habrá impunidad. Imágenes que durante esta jornada dieron a conocer, con las que respaldaron la acusación de vulneración de derechos, uso de armas de fuego, golpes y atropellos. Se tiene además registro audiovisual de al menos 4 ataques de este tipo, donde el ejército disparó munición letal con rifles Gallic Ace y FAMAS G540 semiautomáticos. Nos parece que 9 casos o 9 vídeos que muestran evidencia de esta práctica son suficientes para pensar que no es negligencia, sino que es dolo. Cuestionamientos que apuntan a Carabineros directamente al alto mando, al general director de la institución. ¿Se dañó deliberadamente a los manifestantes, general Rosas? ¿Se dañó deliberadamente a los manifestantes o no? No quiso contestar las preguntas en su visita al Congreso, sí lo hizo la jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros. Debo señalar categóricamente que no hay dolo de dañar. Carabineros jamás ha tenido intención de dañar a las personas. Nosotros tenemos una obligación constitucional que dice relación con el mantenimiento del orden público. Señalar que todas las denuncias a las que hace mención el informe de Amnistía Internacional están ya judicializadas. Las Fuerzas Armadas señalaron a través de un comunicado su rechazo categórico al informe de Amnistía Internacional. Aseguraron que no existió ni existe ninguna política para dirigir ataques generalizados, sistemáticos, contra la población civil. Negaron además que ha existido la intención de lesionar a quienes se manifiesten. Finalmente afirmaron que en ningún caso los mandos de las Fuerzas Armadas ordenaron o toleraron la comisión de delitos que han obstruido el actuar de los funcionarios de derechos humanos. El presidente Sebastián Piñera, en un desayuno con corresponsales extranjeros sin presencia de medios nacionales, fue consultado por el informe de Amnistía, principalmente por el uso de la fuerza pública. Solamente cuando está en riesgo la vida de las personas, de los carabineros o de los civiles, se pueden usar escopetas que disparan perdigones, que esos perdigones, de acuerdo a los protocolos, deben ser de goma. Y por lo tanto, si no se cumplieron esos protocolos, que yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de justicia. La Fiscalía, según Amnistía Internacional, posee 1.100 denuncias por diversas vulneraciones de derechos. La Corte Suprema también se refirió al informe. Ese informe,
como los otros informes que se han emitido desde el exterior o desde dentro son importantes como para que las partes lo aporten y los jueces lo tendrán porque son de conocimiento público para hacer un enfoque general del problema. Es el primer informe internacional que se da a conocer sobre las denuncias de las violaciones a los derechos humanos en Chile, a solo horas de que finalice la visita de los observadores de la alta comisionada de la ONU. Y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, habló sobre la crisis social en Chile y se refirió a las denuncias de uso excesivo de las fuerzas de agentes del Estado. La expresidenta hizo sus declaraciones en una entrevista realizada por estudiantes en Inglaterra, donde aseguró estar preocupada por la situación del país. I do believe, though, that it's a prejudgment because I haven't received the whole report. But I have spoken with the President of the Republic twice. I do believe that Chile has the adequate protocols in terms of, there are international norms on how you use force. Do you believe they've been respected? When you hear there is so many people I don't know how many they have lost their seeing, but 150 to date. No. I know 200 people have had injuries in the eyes because of the tear gas or because of rubber bullets. And so my prejudgment is that the protocol is not being followed because there are clear indications. You should never fire from above and you should never fire up from the wrist. In Chile, there is rule of law. If the judicial system, and the President of the Republic last night has said there won't be impunity, and that he will be holding accountable the perpetrators. If that doesn't work, well, there will be a new thing that we need to then define, and we will do the follow-up to ensure that the recommendations will be followed. Would you accept this letter on behalf of the Chilean community that are very worried about the situation in Chile? Yes, thank you. I'm very worried as well, but I have to be neutral, objective, impartial as High Commissioner. I have my own feelings in my heart, but and we have to do the things in a way, but I have my own. I'm very concerned. Que las farmacias ganen una tarifa fija por cada caja de medicamentos que vendan y así no tengan el incentivo a vender solo los más caros o los que le entreguen más margen. Esa es una de las propuestas que entregó la Fiscalía Nacional Económica y que el gobierno analiza incorporar en la discusión de la ley de fármacos que se discute en el Congreso. Hace 4 años que Floriana acompaña a su esposa en la lucha contra el cáncer. Saben de clínicas, tratamientos, fármacos y, por supuesto, no ha sido fácil. Cada vez que no sé, porque es un examen que aparece que la enfermedad ha progresado, para nosotros se nos viene la enfermedad encima así de una y nos aplasta. Ven con atención los anuncios, avances y propuestas para mejorar el mercado de los medicamentos en Chile. Como muchas familias enfrentan una enfermedad que no está cubierta por el sistema y el costo de los fármacos superan por mucho el ingreso que reciben de sus jubilaciones. Nosotros hemos sido beneficiados de la generosidad de un grupo de amigos. ¿Sin esa generosidad se podría? Imposible. ¿Podrían? No, imposible. Por eso la Fiscalía Nacional Económica entregó 14 recomendaciones para reducir el precio de los medicamentos en nuestro país. Una es que las farmacias estén obligadas a vender siempre el medicamento más barato y que cobren una tarifa fija por cada caja que comercialicen. Hay farmacias independientes que han declarado un costo de 800 pesos por caja. Otras farmacias nos han declarado que son farmacias más bien que están en regiones más alejadas, qué sé yo, que puede llegar a los 2100 o 0.1 UF. Por ejemplo, si se estableciera una tarifa fija de 1.000 pesos por cada medicamento vendido, la farmacia ganaría lo mismo al dispensar el más caro y el más barato. Así no existiría el incentivo a siempre vender el de mayor valor primero. Es un buen modelo, pero la verdad es que primero hay que ver cuánto es lo que quiere ofrecer, ¿no es cierto?, el Estado por esa intermediación. Habría que, primero que nada, hacer una buena estructura de costo para poder llegar a un buen puerto. Salcobrand aseguró a través de un comunicado que el estudio demostró que los laboratorios venden a las farmacias los medicamentos a un mayor valor y que están disponibles a que se regule el precio de venta. Con eso aseguras que se pueda mantener, no el lucro, pero sí mantienes el costo y no quiebras el sistema y lo incentivas al uso. Es una revolución completa. Es muy interesante, existe y funciona bien
en varios países, sobre todo en Europa, y tenemos que pensar aceleradamente si introducimos un criterio de esta naturaleza. Porque una alternativa que evalúa el gobierno es incluirlo como una indicación a la ley de fármacos 2 que se discute actualmente en el Congreso. No puedo alentarlo porque, insisto, hay que pensarlo muy bien, qué gradualidad necesita, qué efectos adversos podría producir. Pero Florian también espera que continúe el avance del proyecto que transforma a Cenabast y le entrega nuevas atribuciones. El cáncer de origen neuroendocrino de su esposa los obliga a comprar un medicamento que en Chile cuesta 1,5 millones de pesos. Cotizaban en el comercio, en farmacia común allá en Barcelona, costaba 403.000 pesos. El que acá cuesta 1,5 millones, que lo hemos adquirido, el precio más bajo que lo hemos adquirido en el Centro del Cáncer. De acuerdo al proyecto, Cenabast podría intermediar y fijar precios máximos de venta de medicamentos al público. Además, habilitarían una opción de compra online con despacho a domicilio y permitiría la importación directa con pago simplificado. Hay una familia de fármacos que algunas cadenas los tienen, pero a precios extremadamente caros, 60, 70, 150.000 pesos. Y que Cenabast los compra a 1/10, 10.000, 15.000 pesos. Mientras más soluciones haya, yo creo que va a traer un beneficio en general. El mercado de los medicamentos en Chile en la mira, un cambio que millones de familias esperan con ansias. Asesores parlamentarios del Congreso protestaron frente a sus empleadores. Exigen que se rechace la reducción a la mitad de las asignaciones porque podrían ser despedidos. Esta fue solo una de las polémicas en torno a la baja de ingresos. El Poder Judicial rechazó la iniciativa porque podría afectar su independencia. Temprano los funcionarios del Congreso se tomaron los pasillos. La rebaja de las asignaciones parlamentarias los tiene con dos temores: que le bajen sus sueldos o que los despidan. Hay diputados que pueden tener 4 personas contratadas, por lo tanto esta disminución es distinta a un parlamentario que puede tener hasta 12 personas contratadas, lo que va a significar despidos. Vamos a tener todos que tener una conversa con nuestros equipos. ¿Cuántos pueden mantenerse acá con una vocación de servicio público, ganando menos de lo que valen en el mercado? ¿O cuántos tienen que buscar, evidentemente, una fuente laboral en otro lugar? Asignaciones, dinero extra que sirve para contratar personal, pagar asesorías y cubrir gastos operacionales, entre ellos la benzina. Son 12 millones para cada diputado y 18 millones para cada senador en promedio, y que bajarían un 50%. La iniciativa fue aprobada este jueves en la Comisión de Constitución de la Cámara, junto a la rebaja en la mitad de las dietas y sueldos de las altas autoridades, y que quedarían en promedio en 4,5 millones. A los que le cooperan, al que los ayuda, al que son leales con ustedes, nos rebajan el salario por darse un gustito. Pero nosotros como parlamentarios tenemos que dar una señal clara. Su impulsor fue el diputado Juan Antonio Coloma. Tuvo el respaldo de sus pares oficialistas y de un independiente. Que no corresponde desquitarse de algo que no les gustaba, que era rebajarnos a nosotros, que tenemos sueldos muy por encima, no solo del contexto nacional, sino también en el concierto internacional, y desquitarse con trabajadores y trabajadoras, profesionales y no profesionales. Los asesores de los parlamentarios estiman que el fantasma de la cesantía se acerca para unas 2.000 personas, pero el trámite está recién empezando. La próxima semana se ve en la sala. Quien va a resolver va a ser la sala, y por lo tanto yo le digo a los trabajadores quédense tranquilos, porque lo que aquí está ocurriendo es una injusticia. Y esta indicación en la sala no va a pasar. El Consejo tendría que determinar que el primer ítem que se tiene que mantener es personal de apoyo, porque ellos están contratados. Mientras el Banco Central no esté facultado para fijar las remuneraciones, lo que también se debatirá en el Congreso, se propuso que desde el presidente, ministros, parlamentarios, integrantes del Poder Judicial, hasta alcaldes y otros que tengan altos salarios, se les pague la mitad. El Poder Judicial fue el primero en levantar la voz. Rechazan la medida que, según ellos, afectaría la independencia, la escala de remuneraciones e incluso podría desencadenar en malas prácticas. Si se hace esa rebaja, quiere decir que un ministro de la Corte Suprema queda en el nivel de un juez de comuna. Y tiene que asegurarse una remuneración a la altura de la función que se desarrolla, precisamente para evitar, entre otras cosas, eventuales corrupciones.
La Asociación Chilena de Municipalidades también está analizando la posible medida, porque los sueldos de los alcaldes son dispares. Rebaja de salarios para altas autoridades, la polémica la abrió el Poder Judicial. En Chile Transparente también analizan las consecuencias. Los sueldos del Estado están indexados según la máxima autoridad. Además, esto puede generar un efecto en cadena de rebajas de otro tipo de sueldos en la administración del Estado o en el Estado en general, que causen un problema de precarización del empleo público que, por ejemplo, hace algunos años en Perú ocurrió. Otro de los problemas, según PREG, es el desincentivo para trabajar en el sector público. Si queremos a lo mejor del Estado, también tenemos que pagarle acorde a lo que eso cuesta y evidentemente en algunos ámbitos se compite con el mercado. Bajar los sueldos a la mitad, iniciativa que primero apuntaba solo a parlamentarios y que hoy podría aplicarse hasta el presidente. Iniciativa que genera reacciones, pero que aún le queda un largo camino en el Congreso. Y más de 50 cámaras de vigilancia fueron vandalizadas en Santiago y Estación Central, ataques que han sido grabados, permitiendo la identificación en algunos casos de los autores. Daños importantes que obligan a buscar nuevas alternativas de seguridad, como el dron que se usa para vigilancia y también para reunir pruebas de delitos. La imagen fue captada desde las alturas. Usaron un dron de máxima resolución. Más abajo, a casi 1 kilómetro, enfrentamiento continuo entre carabineros y supuestos manifestantes que poco tienen que ver con las demandas sociales. Muestra de aquello quien con pistola en mano enfrentó a fuerzas especiales. Jaime Águila Riquelme hizo de una mesa de ping-pong un improvisado escudo. Lesiones, cuasi delito de homicidio y hurto sus 3 causas penales. A eso sumarle las detenciones por lesiones leves y menos graves, hurto simple y robo. De ahí lo importante de su detención. Fue parte de los ataques a la subcomisaría de Peñalolén ocurridos el 11 de noviembre. Lo investigó el OS7 y es que además es un conocido traficante que vende drogas a menores de edad según la policía. Agregan además que es transportista escolar. Una protesta que hubo afuera de la subcomisaría de Peñalolén, la cual derivó en hechos de máxima gravedad. Sujetos comenzaron a disparar en contra de la comisaría y a agredir a los funcionarios policiales, causando daños también en el inmobiliario. El uso del dron fundamental. A varios metros de altura la exposición es mucho menor que las cámaras de vigilancia, que en el último mes han sido blanco de la destrucción, particularmente en el eje Alameda-Providencia. En el municipio de Santiago, un total de 43 cámaras fueron vandalizadas. A pesar de contar con más de 500, dicen que las dañadas son claves y están ubicadas en puntos estratégicos. Con piedras, palos, láser o usando la fuerza, a veces de a unos pocos, otras de a varios, solo descansan cuando las dejan sin funcionar. Si bien es pérdida material, son muchos los barrios vecinales afectados. Teníamos la red de cámaras más grande del país y ayudábamos mucho a la Fiscalía, a Carabineros, a la PDI, y aquí se han enseñado con nuestras cámaras que le dan seguridad a los barrios y a nuestros vecinos. Todo el sector ahí de San Borges y al otro lado el Parque Forestal, Las Tarrias, Brasil, en Yungay también. Dice el alcalde, se han ensañado. Eso queda reflejado en las imágenes, como este caso. Un hombre con su rostro descubierto subió hasta alcanzar 4 cámaras de buen equilibrio. En poco más de 3 minutos las rompió. Otros atacan en grupo. Basta de una cuerda para amarrarlas. Entre la efervescencia se suman decenas de personas. El resultado es el mismo, una red de vigilancia menos. En tan solo 19 segundos, este hombre inhabilitó una cámara. En el municipio creen es un especialista. Está con una galleta eléctrica, o sea, esto sí que es premeditado. Nadie anda con una galleta aquí en la mochila. Está con galleta eléctrica o de repente la turba ha sacado el poste completo y lo ha botado. Otras veces con tipo ondas que le han tirado a las cámaras y distintos mecanismos. Panorama similar en Estación Central, 13 cámaras vandalizadas, el avalúo supera los 100 millones de pesos, casi todas en el eje Alameda, por ahí transitan hasta 2 millones de personas al día. Todo el equipamiento va a tener que tener un estándar tal vez para un tipo de vandalismo que no estábamos tan acostumbrados. De ahí la importancia del dron, que tras facilitar la detención del pistolero, ayudó como prueba contundente en la decisión del tribunal para dejarlo en prisión preventiva. En el municipio de Santiago, en tanto, ya presentaron una querella. Permitió la detención de una persona. No descartan continuar con acciones legales.
Hay imágenes, hay rostros, quizás ya no tantas cámaras, pero dicen ya habrá momento para reponerlas. Que la institución actuara dentro del Estado de Derecho, respetando los derechos humanos. Esa fue la instrucción, según el general director de Carabineros, que dio Andrés Chadwick cuando se desató el estallido social. Mario Rosas expuso ante la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado, instancia que analiza el rol y las decisiones del exministro del Interior. Solo una semana resta para que la Cámara de Diputados defina si se inicia o no un juicio político en contra del ex titular de Interior Andrés Chadwick, uno que desde que dejó su cargo no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación constitucional que se basa en las medidas adoptadas desde el estallido social, acusado, según el texto, de no haber detenido una sistemática violación a los derechos humanos durante los estados de emergencia. Quien sí habló fue el general director de Carabineros, que en una jornada nada fácil para la institución llegó hasta el Congreso para dar cuenta del mandato que dio el ex jefe de gabinete ante las protestas del estallido social. Constantemente la autoridad administrativa, y partiendo por el ministro del Interior de la época, lo que más me recalcó, por favor, general, sea muy cuidadoso y sea muy respetuoso de los derechos humanos y ejerza y cumpla todo lo que hay que hacer dentro del Estado de Derecho. Y frente a cualquier denuncia, por favor, usted ocúpese y preocúpese de eso. Y traté de ser fiel a esa instrucción que me impartió el ministro del Interior. Declaraciones en una instancia que por momentos tuvo carácter de secreta, a expresa petición del director de inteligencia de Carabineros, quien entregó antecedentes claves sobre la actuación de la policía uniformada en este estallido social. En todas las sesiones que concurrió el general director de Carabineros, se ha refugiado en formalidades, se ha refugiado en protocolos. Estos secretos no ayudan en nada a la que la ciudadanía pueda entender lo que ocurre. Y bueno, son secretos por algo, por intereses, digamos, de que la gente no se entere. Sesiones que van a continuar hasta la próxima semana, a pesar que la defensa de Chadwick ya hizo llegar por escrito los descargos del exministro, donde dicen no existen dudas del actuar apegado a la Constitución del exsecretario de Estado. Él no faltó nunca a sus obligaciones ni constitucionales ni legales. La obligación de él consistía precisamente en asegurar el mantenimiento del orden público, precaver la vigencia del Estado de Derecho. Defensa que no será expuesta ante la comisión, sino solo en el momento que se analice por parte de la sala la cuestión previa que buscará desechar la acusación constitucional que, a diferencia de la que se interpuso contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, sí cuenta con respaldo político para seguir avanzando. Tenía que ejercer su rol como jefe del orden público y de la seguridad, y eso no lo desarrolló. Aquí existiría, primero, vulneraciones y hechos que dan pie a la existencia de vulneraciones de los derechos humanos, teniendo además en cuenta los últimos informes internacionales de organismos relacionados al mundo de los derechos humanos. Acusación constitucional que el próximo miércoles tendrá que ser votada en la comisión respectiva para luego el jueves ser analizada por la sala de la Cámara. Día clave donde se va a determinar si será el Senado el que defina el futuro político de Andrés Chadwick Piñera. Y hoy cientos de emprendedores comenzaron a recibir la ayuda prometida para levantar sus negocios. Subsidios para pymes y bajas en las tasas de interés en créditos para pequeños agricultores son algunas de las medidas. Una ayuda a la que, en el caso de los emprendedores, pueden seguir postulando hasta el 25 de noviembre. Fue saqueado, me robaron toda la mercadería, me rompieron el local, computadores, una serie de cosas. Y desde ahí que no hemos podido abrir, ya llevamos un mes sin poder vender nada. Es el relato de Mauricio, un emprendedor que se dedica a la venta de comida y accesorios para mascotas. Ha vivido un mes que desea olvidar y hoy lo único que espera es salir adelante. Imagínate un shock tremendo, estuve como en depresión, pero cualquier ayuda es buena, ya porque nosotros estamos en el suelo. La idea es ponerse de pie de nuevo, tirar parrillas, y nosotros los emprendedores somos siempre positivos. Y es justamente una ayuda a lo que comenzarán a recibir desde este jueves las pymes. Existe un presupuesto de 13.000 millones de pesos en subsidios para los emprendedores afectados. En la primera etapa se entregarán más de 5.000 millones de pesos que irán en auxilio de 2.541 pymes. Una de las beneficiadas es Pía, dueña de una veterinaria, que al igual que Mauricio, sufrió pérdidas en su emprendimiento. Hicieron tirar la fachada, la reja, los vidrios.
las puertas. Una vez que se haga factible la ayuda, digamos, ahí voy a empezar a recuperar lo que perdí. Para que más pymes puedan tener esta ayuda, se abrió un nuevo catastro al que pueden postular. Para eso, deben entrar a elijopyme.cl hasta el 25 de noviembre y cumplir los siguientes requisitos: contar con iniciación de actividades en el servicio de impuestos internos en primera categoría, ventas netas inferiores a 700.000 pesos, no tener deudas laborales o previsionales ni multas impagas, además de no registrar rendiciones pendientes con Cercotec o Corfo. Lo que busca es rescatar parte de lo que ellos perdieron en estos saqueos. Nunca va a ser todo, nunca se puede todo, pero sí lo suficiente para que ellos puedan volver a ponerse en marcha y se tienen que inscribir en esta página y van a vivir un proceso similar al que han vivido acá. Al cabo de un tiempo van a poder estar operando con normalidad. Otros que tampoco lo están pasando bien son los pequeños agricultores, que entre la sequía y la crisis social no están sacando cuentas alegres. Marisol, por ejemplo, se dedica a producir y vender plantines de lechuga, repollo y otras verduras, las mismas que en el último mes han bajado considerablemente sus ventas. Igual no ha bajado bastante, se supone que nosotros estamos en una temporada alta, que existen eventos, salidas, qué sé yo, se han visto afectados porque si un restaurante no abre, no hay pedido. Si no hay pedido, tampoco tenemos venta. Entonces, nos hemos visto bien afectados también. Es por eso que una de las medidas que tomaron las autoridades es bajar las tasas de interés para los créditos que otorga el Instituto de Desarrollo Agropecuario a los agricultores. De esa forma, los intereses de los créditos reajustables bajan de 5% a 0,5%, los créditos no reajustables de 9% a 3%, una medida que beneficia a 68.000 agricultores. Es buena porque uno, por ejemplo, paga un porcentaje y nos van a bajar más. Es prácticamente muy mínimo lo que vamos a cancelar, entonces uno tiene la opción de dividirlo en cuotas y poder pagarlo, sopesarlo. A eso se suma el aumento de 5.000 millones de pesos en el presupuesto de riego, lo que hace un total de 20.200 millones de pesos, beneficiando a 7.000 agricultores. Un conjunto de medidas que conforman una agenda social. Nosotros, desde INDAP y desde el Ministerio de Agricultura, podemos agregar con estas medidas que hemos anunciado hoy día. Iniciativas que buscan volver a poner de pie a las pymes, el motor de nuestro país, que hoy esperan salir adelante. Y un camión cargado con fardos de paja fue atacado en la Ruta 5, esto a la altura de Talca. Según la gobernación, desconocidos le lanzaron una bomba Molotov. Su conductor, por suerte, alcanzó a escapar. Envuelto en llamas por completo, así lo captó este registro. Se trataba de un camión cargado con fardos. Viajaba desde Chillán a los Andes y la carga sería entregada a los animales afectados por la sequía. Trayecto interrumpido, quedó detenido en Talca en medio de una barricada. Presuntamente le lanzaron una bomba Molotov. Al llegar aquí a pasadito el puente que hay, estaba la protesta y nosotros los paramos, porque no había nada contra la corriente. Y ahí estuvimos parados harto rato. Yo venía con carro, ¿ya? Por la otra parte para atrás cargado con fardo. Y el camión se estaba prendiendo y no fuimos capaces de controlarlo porque no había nadie. El camión quedó con pérdidas totales. 15 millones de pesos le había costado a este pequeño empresario del transporte. Luchó por tener el dinero para materializar su sueño y ahora no solo perdió su vehículo, sino que también debe responder por la carga quemada. Una impotencia, por el tema que yo soy chileno y quiero mi país y ver cómo estamos, a lo que hemos llegado, ¿cachai? Hace 2 meses atrás podíamos trabajar tranquilos, este igual era un país de oportunidades. Desde el gremio de transportistas de Talca hubo condena absoluta al hecho y anunciaron reuniones para tomar una postura. Otros camiones que han circulado por la Ruta 5 Sur desde que estalló el conflicto han sido atacados e incluso saqueados en la región. Quemaron ese camión que venía transportando fardos de pasto. Es un humilde transportista. Le quemaron su única herramienta de trabajo. ¿Se imagina usted qué pasa si nosotros los camiones de Chile nos detenemos? Que no hemos querido participar en eso. Se estanque el país, se desabastece. Y no hemos querido hacer eso porque afectamos a la gente pobre, a la gente humilde. Los afectamos, se produce un desabastecimiento total. La gobernación anunció que estudia presentar una querella criminal por este ataque incendiario. Y el gobierno está dispuesto a dialogar, pero ¿con quiénes creen que nos pueden imponer? No solamente al gobierno, sino que a todos los ciudadanos. Por la violencia a sus términos, con ellos no vamos a dialogar. Y ahí la carga la tiene la Fiscalía y los tribunales, de probar
quienes cometieron los delitos. El camión incendiado de paso generó un kilométrico atasco en la ruta 5 Sur, la cual logró ser despejada tras cerca de 15 horas de trabajo. Y serios incidentes y el incendio de un centro comercial se produjeron en la comuna de Quilicura, luego que se conociera la denuncia de un menor de edad, quien señala haber sido detenido en dependencias del Mall Arauco de esa comuna. Los antecedentes están siendo investigados por el Instituto de Derechos Humanos y el alcalde de la comuna, Juan Carrasco, solicitó también la intervención de la Defensoría de la Niñez, dado que el menor denuncia que habría sufrido torturas durante su detención. Sobre este caso, la PDI, a través de un comunicado, señaló que no existen registros de actuaciones policiales del personal de la institución en el día y lugar indicados. Pero dada la gravedad de las imputaciones, la propia Policía de Investigaciones denunció los supuestos ilícitos a la Fiscalía. La institución advirtió que de determinarse que las acusaciones son calumniosas o injuriosas, se reserva el derecho de ejercer acciones legales. Reportajes 24. Y el altísimo costo de los medicamentos es un problema que se arrastra por más de una década. Y son millones los chilenos que mes a mes ven perjudicado su presupuesto familiar. Facilitar el acceso a fármacos pagando un 40% menos es uno de los anuncios que hizo el gobierno y que en un tiempo récord fue aprobado en la Cámara de Diputados. En Reportajes 24, medicamentos, pagar el precio justo. A los precios que tiene Senabas, que son 10, 20, 30 veces más baratos que los precios que están en las mismas cadenas de farmacia. Los precios de los medicamentos que tomamos los chilenos son los más altos de Latinoamérica y sobrepasan con creces los de algunos países europeos. Según la OCDE, somos la tercera nación con el mayor gasto en este ítem. En promedio, los fármacos representan un 35% del presupuesto familiar. Es imposible que yo pueda comprarme un medicamento, no puedo, no me da. O sea, imagínense, 110.000 pesos. Elsa Briones padece cáncer de mamas y artrosis. Por su enfermedad no puede trabajar. La doctora me entregó unos medicamentos, muestras médicas de ella, para mientras poder retirar los míos. ¿Cuánto vale esto? Vale 20.000 pesos. Me tengo que saltar los remedios porque no los tengo como para comprar. A mí, yo soy, me dan una jubilación, pero son 80 lucas. ¿Por qué hago con eso? Muestras médicas que me dio la doctora. Recibir muestras médicas para 2 días o saltarse las dosis de los remedios es la realidad de miles de chilenos a los que su pensión o sueldo no les alcanza para este ítem. Patricia cuenta que a veces los dolores son tan insoportables que no le queda otra opción que comprarlos en la feria. Tengo que comprarlo en la feria, soy honesta, más barato. Puede que me haga hasta mal, porque no sé si están vencidos. Me encuentro que es mucho. El
Elsa y Patricia son usuarias del sistema público de salud. Pertenecen al tramo más vulnerable de la población. Debieran recibir los medicamentos gratis, pero cuentan que no siempre están disponibles. Porque dicen que no hay, y uno tiene que estar parada todo el día. Yo con todos mis dolores que tengo que estar parada de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para llegar y que me digan, no hay. Venir al día siguiente, no hay. Como no hay, deben comprarlos e ingeniárselas para obtener el mejor precio. Antonia jamás compra un medicamento sin cotizar. ¿Cuánto gasta el medicamento? Sacando la cuenta, yo creo que debo gastar como entre 50.000 pesos, más o menos. ¿Mensual? Sí. Mi marido está sacando como 320, 330. Nos llevó a esta farmacia independiente de Puente Alto porque asegura que aquí muchas veces paga menos de la mitad por el mismo remedio. Estas farmacias significan para nosotros los pobladores ahorro, mucho ahorro, porque en realidad lo que podemos comprar aquí lo ahorramos esa plata que gastamos en otras. El medicamento más caro que Antonia toma es el Artrosome, un colágeno fortificado. Su precio fluctúa entre los 11.990 pesos y los 25.000. A 11.990. El Artrosome es un colágeno fortificado. En la Cruz Verde valen 19.900 y en la Salcobran 19.999. ¿El mismo precio? El mismo precio. En las cadenas. Sí. Y acá 11.990. 11.900. Sí. Y en la farmacia solidaria 12.000 y tanto. Y esas significativas diferencias de precios, que son el doble o el triple, se aplican en casi todos los remedios. Rubén, el dueño de la farmacia, nos enseña una aplicación que compara los remedios en las distintas farmacias que están a su alrededor. Y tiene la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular, a 890 pesos. Su competencia a más del doble. Mira, al precio que tiene toda la cadena, lo tiene a 2.206, lo tiene Cruz Verde a 2.590, Salcobran lo tiene a 2.599. Bioequivalente de marca de la misma droga, pero con otro nombre en algunas farmacias, alcanza los 15.000 pesos. La pregunta que muchos se hacen es por qué el mismo compuesto cuesta 14 veces más. ¿Quién debe dar respuesta de por qué los precios son caros en las farmacias? Lo tienen que dar las farmacias, las cadenas y los laboratorios. En toda esta cadena hay responsabilidades del margen que yo le saco a esta distribución del medicamento. Y dado que no existe una regulación que le diga hasta aquí usted puede llegar, hoy eso queda traducido en que el precio del medicamento está básicamente manejado por el mercado y no por un órgano sanitario que diga este es el límite que ponemos al lucro por medicamento. Que es un laboratorio, tú pagas el laboratorio, a cambio solamente pagas la bioequivalencia, nada más que eso. Eso es lo que uno le trata de inculcar a toda su gente. O enseñarle a la gente que tiene que pagar por el componente del remedio, nada más, lo que le va a hacer efectivo, nada más. No tiene por qué pagar el laboratorio. El problema es que la mayoría de los chilenos no sabe lo que significa bioequivalencia, genéricos de marca, y simplemente compra lo que le receta su médico. A nosotros el doctor lo obliga dándole un remedio caro y lo subraya incluso para que lo compremos en una farmacia, y ese remedio es caro. Y uno después se da cuenta que son los mismos componentes que tiene el otro remedio. Esta sospecha ciudadana fue ratificada por la Fiscalía Nacional Económica, que investigó durante 19 meses el mercado farmacéutico. Ahí quedó al descubierto que los laboratorios gastan $200 millones al año en marketing para promover sus fármacos entre los médicos, para que así ellos receten sus productos. Es gravísimo lo que se ha objetivado, pero que muchos de nosotros como profesionales médicos sospechábamos. La ley de fármacos 2, que está en trámite en el Congreso, va a obligar a los médicos a recetar el nombre de la droga o principio activo y no una determinada marca. El paciente va a poder ir a la farmacia y va a tener el derecho a exigir que le den todos los valores existentes para esa molécula. Entonces, ¿qué quiere decir? De que le van a tener que decir la marca 1, la marca 2, la marca 3, tales valores. La Fiscalía Nacional Económica también estableció que el 80% de los fármacos inscritos en Chile no tiene bioequivalentes.
porque hay remedios que a veces uno no son genéricos y uno los tiene que comprar igual. Se ve en la obligación de comprarlos porque son más caros y no hay genérico. En el estudio también se detectó que por el mismo medicamento las farmacias pagan un 70% más a los laboratorios que el sector público. No podemos bajar tanto los precios porque son los mismos laboratorios que imponen los precios. Por eso es que dentro de las medidas que anunció el gobierno para regular el mercado de los remedios está que las pequeñas farmacias puedan comprar directamente a la Cenabás. Precisamente que este precio de compra que obtiene la institución, tan bueno, tan barato, que permite intermediar a más de 800 establecimientos de la salud pública, este precio sea traspasado lo más cercano posible hacia las personas. A modo de ejemplo, una caja de quetiapina de 100 miligramos, que es un fármaco para el tratamiento de la esquizofrenia, hoy día cuesta 10.000 pesos. Con la nueva ley quedaría con un precio máximo de 1.081 pesos. La idea de estas propuestas tienen un norte súper claro, que es bajar el gasto de bolsillo de medicamentos de todos los habitantes de este país. Esta modificación al Código Sanitario ha estado llena de propuestas y planteamientos. Lo ideal sería que el gobierno hiciera además un esfuerzo y eliminara el IVA o nos bajara el IVA en los medicamentos, porque ahí sí que sería un efecto mucho más positivo y más rápido. Los dueños de las pequeñas farmacias no ven con buenos ojos la fijación del precio máximo, porque ellos muchas veces subsidian los remedios más usados. Lamentablemente ese margen de ganancia es muy pequeño, por ende ninguna farmacia independiente o ningún retail puede subsistir o sobrevivir con ese margen tan pequeño. Entonces, a la larga, es un desmedro hacia la farmacia. Si no fijamos un precio máximo, el temor es que finalmente el mercado termine tirando ese precio a algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día. Por eso le hemos pedido al ministro que clarifique jurídicamente, que no se encaramen en esto las farmacias de cadena, que podrían decir, oiga, pero sí, ¿por qué les facilitan a ellos la compra y por qué no a mí tampoco? Si usted le va a vender el Estado de Chile a $1 el paracetamol, ¿por qué no me lo vende a mí $1 también? Hay agrupaciones y ONG que compran medicamentos para sus pacientes directamente a los laboratorios. De aprobarse la ley, tendrán la posibilidad de acceder a precios aún más bajos, incluso un 40% menos. Va en beneficio nuestro, porque nosotros tal vez de esa manera podríamos comprar los medicamentos a Cenabás y tener una mayor posibilidad de vender también y rebajar el precio de los medicamentos que los estamos vendiendo. ¿Cómo se va a establecer cuál va a ser el precio máximo? Es lo que se debe estudiar en las próximas semanas para que este beneficio llegue lo antes posible al público. La Cenabás tendrá reuniones con Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay para recoger experiencias en mecanismos de fijación y regulación de precios. Aspiraría a que este proyecto de ley esté vigente, publicado, va a tener unos meses por supuesto de adaptación, pero promulgado a través del diario oficial en enero o febrero a más tardar del año 2020. Mientras se van aprobando las leyes y las modificaciones, la recomendación es informarse y cotizar en varias farmacias, tal como lo hace Antonia, pero lo importante es exigir a los médicos recetar el principio activo del remedio, que básicamente tiene los mismos componentes, la misma concentración, dosificación y los mismos efectos que uno original. Cumplió un tercio de su condena por homicidio y violación y hoy gozaba del beneficio de libertad condicional. Hablamos de Antonio Carvajal, conocido como el psicópata del pincel. El sujeto de 53 años fue detenido en La Serena luego de intentar asesinar a un comerciante de quien se había obsesionado. No hay claridad qué es lo que generó mayor consternación. Si la brutalidad de su último ataque o bien el solo hecho de que el llamado psicópata del pincel había sido detenido en La Serena. El mismo que fue condenado a 29 años de cárcel por una doble violación en Chañaral y el homicidio de una joven en Santiago, a quien enterró viva en una casa de Macul. Estoy convertido en un monstruo para la gente. Hace un buen tiempo que no sabíamos nada de él, pero el año 2007 su rostro y apodo eran recurrentes en la crónica roja. El profesor de pintura Antonio Carvajal quedó en prisión preventiva. Decía impartir clases de pintura. Así llegó a él la estudiante de pedagogía Carla Ramos. El día 14 de septiembre del 2007 le pidió a su compañera María Isabel Pérez que la acompañara. Fue ahí cuando el individuo atacó a esta última y posteriormente la enterró viva en el patio.
Durante el juicio, esta testigo clave se desmayó por el solo hecho de ver al imputado. Carvajal fue condenado a 15 años por el homicidio de María Isabel Pérez y a otros 14 por 2 violaciones en Chañaral. Pero su buena conducta le permitió, una vez cumplida una década en prisión, obtener el beneficio de la libertad condicional. Salió de la cárcel en enero del año pasado. De ahí se vino a vivir a la región de Coquimbo. No hubo mayores problemas hasta que conoció a la dueña de esta tienda de ropa americana de calle Cienfuegos, de quien se obsesionó al punto de venir a comprarle prendas hasta 3 veces por semana. Lo calificó como un buen cliente porque en definitiva se transformó en poco tiempo en un cliente habitual que además le llevaba a otros clientes, lo que evidentemente era bueno para el negocio de la víctima en este caso. Le pidió su teléfono supuestamente para saber cuándo le llegara mercadería nueva, pero a poco andar comenzó a enviarle mensajes sugerentes. La mujer intentó bloquearlo, pero él se las ingeniaba para acosarla. Estábamos al tanto de que había un tipo que estaba acosando, que inclusive la seguía de vez en cuando. Cansada del hostigamiento, la mujer cambió su foto de perfil de WhatsApp y puso una en que salía con un amigo. Eso gatilló la ira de Antonio Carvajal. Y al día siguiente el imputado llega al local comercial y sin mediar ningún tipo de provocación ni discusión, la agrede directamente con un elemento contundente, se produce ahí un forcejeo, la víctima logra de alguna forma defenderse. Afortunadamente los vecinos pudieron auxiliar a la mujer y también evitar que el agresor escapara. La detención fue muy liviana, muy blanda. El tipo no puso mayor resistencia, lo dimos de baja fácilmente. En su poder tenía un cuchillo, un fierro enguinchado y hasta combustible con el que de seguro pretendía borrar las huellas de su bestial ataque. La agresión, sobre todo en la cabeza de la víctima, arrojó el ánimo de querer matarla por parte del imputado. Una vez más se sentaba en el banquillo de los acusados. El fiscal entregó detalles del sobrecogedor y valiente testimonio de la víctima ante la rabia y la impotencia de su familia. Fue formalizado por homicidio frustrado y como para él hay solo agravantes, como estaba con libertad condicional, fue dejado en prisión preventiva. El tribunal estimó que era necesaria la cautela por la causal de peligro para la sociedad. Antonio Carvajal Valdivieso regresó a la cárcel, un hombre frío, carente de empatía, la principal característica de un psicópata. Hay algunos rasgos que podríamos quizás reconocer en él, que son propios de los psicópatas, como es la falta de empatía, esta versatilidad criminal, la dificultad para establecer vínculos afectivos con terceras personas, el ser un sujeto impulsivo, agresivo. El tribunal fijó en 90 días el plazo de investigación de este caso. Un nuevo ataque del denominado psicópata del pincel. Último minuto. Carabineros investiga la muerte de una mujer en su departamento de Santiago. Para la Fiscalía y la Policía, las sospechas son por ahora de un homicidio. Vamos de inmediato con Joaquín Aravena, que tiene más información en directo. Joaquín, muy buenas noches. Hola, Caro, muy buenas noches. Así es, una historia que se comienza a tejer de alguna forma durante este mediodía cuando llega la suegra de Albertina Mariana Martínez Burgos, de 38 años, a saber de su paradero por encargo de su pareja. Ambos son trabajadores de las comunicaciones, entre paréntesis. Entonces llega esta mujer, pero al ver que no hay respuesta desde la puerta, finalmente vuelve a este lugar con un cerrajero, ingresan posteriormente al piso 12 aquí del condominio Nueva Santa Elena y de esta forma corroboran lo que nadie se imaginaba en ese minuto, que era encontrar a Albertina Martínez sin vida al interior de este inmueble. La verdad es que fue una noticia que los golpea absolutamente, tanto a ella, a su suegra, como también a su pareja, reiteramos, ambos trabajadores de las comunicaciones, y posteriormente se da cuenta de inmediato de esta situación a personal de Carabineros en el cuartel La Bocar, que está nada más aquí al frente de este condominio de departamentos en la comuna de Santiago. Las primeras pericias instruidas por el Ministerio Público se las adjudica finalmente el propio Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quien está haciendo las pericias, ¿no es verdad?, recuperando las imágenes. Por ahora todo indica que hubo intervención de terceras personas, por lo tanto se están periciando también las cámaras de seguridad de este edificio para intentar dar con quién ingresó, en qué momento y en qué circunstancias a este departamento del piso 12 del condominio Nueva Santa Elena. Hablamos con Carabineros en horas de esta tarde, justamente de La Bocar, y también con el Ministerio Público y la Fiscalía Centro Norte. Pasemos a escuchar.
Bueno, el día de hoy una mujer se presenta en la guardia del Abocar, quien manifiesta que junto a su hijo, desde el día de ayer que estaban intentando ubicar a la polola, en este caso de su hijo. Es así que el día de hoy, y con la ayuda de un cerrajero, ingresan al domicilio de la víctima, encontrando diversas, ¿no es cierto?, manchas de sangre en el domicilio y también a la víctima fallecida y tendida en el lugar. ¿Qué es lo que ocurre en este minuto con la pareja de esta persona? Está haciendo, bueno, se le está tomando declaración por parte del personal de OS9, que obviamente va a ilustrar respecto a la situación ocurrida. Está recién saliendo el médico del Abocar del trabajo del sitio del suceso, hay que esperar la autopsia, pero claramente estamos investigando un presunto homicidio. Me entrevisté con los familiares directos, que serían el pololo y la suegra de la víctima. ¿Qué dicen ellos y en qué calidad están ellos? No, ellos están en calidad de testigos, claramente, porque esto es una investigación en curso y ellos fueron los denunciantes, la verdad. Precisamente ellos fueron los que no tuvieron contacto desde hace un par de horas o días, en realidad, con la víctima, y son los que dieron el antecedente a funcionarios de Carabineros. Ahí lo decía la fiscal, se está investigando entonces un presunto homicidio. Hace breves minutos se ha retirado el cuerpo aquí desde este condominio en la comuna de Santiago Centro, el Servicio Médico Legal, y ahora queda atento el Ministerio Público a la espera de la autopsia. Joaquín, nuestras condolencias a la familia y mantendremos muy atentos, por supuesto, a la información. Muchas gracias, buenas noches. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y continuamos con informaciones internacionales. Miles de colombianos salieron a las calles de decenas de ciudades en el marco del paro nacional convocado para este jueves contra el gobierno de Iván Duque. Las marchas multitudinarias se vieron empañadas por hechos de vandalismo en Bogotá y por saqueos que obligaron a decretar el toque de queda en la ciudad de Cali. Las imágenes aéreas no dejan dudas. El paro nacional en Colombia ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias de su historia. De norte a sur, de oriente a poniente, los colombianos hicieron sentir sus voces en contra de las políticas económicas y sociales de Iván Duque. Para los líderes de las protestas sobraban las razones para marchar. Por nuestros hermanos docentes, los muchachos universitarios, el pueblo campesino, el salario hacia el pueblo, el incumplimiento con la ciudadanía. Sin embargo, la protesta pacífica fue empañada por los violentistas, que se tomaron la céntrica plaza capitalina Simón Bolívar, que pasó de ser una auténtica fiesta a llenarse de encapuchados que la convirtieron en un campo de batalla. Mientras los encapuchados lanzaban bombas Molotov contra el Congreso, los manifestantes trataban de resguardar a la fuerza pública y a los edificios históricos. En otros sectores de Bogotá, vándalos con martillo en mano destruyeron los vidrios de decenas de estaciones de Transmilenio, cuyo servicio quedó completamente paralizado. Pero mientras unos destruían, otros limpiaban las estaciones del servicio de transporte público de la capital. Los disturbios también llegaron a otras regiones, incluso en la ciudad de Cali, ubicada al suroeste del país, fue decretado el toque de queda por hechos de vandalismo y saqueos. A poner el toque de queda a partir de hoy a las 7 de la noche. Yo le quiero avisar esto a toda la población de Cali, debido a que desafortunadamente una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes están atracando y saqueando negocios. Sin embargo, las multitudinarias marchas pacíficas fueron las que marcaron esta jornada en la que sonó uno de los himnos de las protestas de Chile y los colombianos se unieron al baile de los que sobran. Y desde las tarimas, los líderes sindicales dejaron claro que Colombia se unía a la llamada primavera latinoamericana. Saludamos a los bolivianos, a los ecuatorianos, a los chilenos, porque aquí se está construyendo una movilización
social que vamos a hacer temblar. El paro nacional en el país cafetero reunió a sectores sociales que nunca antes habían salido a marchar, en lo que ya ha sido calificado como el despertar social más importante de las últimas décadas en Colombia. Y siempre en materia internacional, la policía de Irlanda descubrió a 16 migrantes ilegales escondidos dentro de un camión de carga en un ferry. Este se convierte en el quinto caso en menos de un mes en Europa en el que la policía detecta el uso de vehículos de carga o frigoríficos para el traslado de personas dentro del continente. Viajaron en ferry cerca de 12 horas desde la ciudad francesa de Cherbourg hasta el puerto de Rosslare en Irlanda. Pero su travesía, lejos de ser cómoda, casi les costó la vida. 16 migrantes provenientes del Medio Oriente fueron descubiertos ocultos en un camión de carga cuando el personal del puerto irlandés realizaba una inspección de rutina a su barco. Vimos lo que pasó con las 16 personas y no queremos que vuelva a pasar. Un trabajador del puerto se dio cuenta y pudo liberarlos con seguridad. La situación pudo haberse desarrollado de manera muy distinta y haber terminado de forma muy trágica. No queremos que eso pase en nuestro puerto. Tras el hallazgo de 16 personas en un contenedor y su rápida liberación, trabajadores portuarios llamaron a la policía para acordonar la zona y asegurarse de que no tuvieran problemas de emergencia. Es una tragedia, pero por suerte ellos están bien de salud. Los encontramos a tiempo y pudimos llamar a los equipos de rescate para que nos apoyaran. La noticia que causó conmoción entre los irlandeses no es nueva en Europa, todo lo contrario. Este caso se convierte en el quinto en menos de un mes, en el que equipos de policías desmantelan camiones de carga frigoríficos que transportaban migrantes ilegales dentro del viejo continente. El primero y más impresionante de todos ocurrió en Inglaterra el 23 de octubre, cuando las autoridades descubrieron a 39 personas de origen vietnamita, congeladas hasta la muerte, dentro de un compartimiento de frío. Les aseguramos que la policía de Essex trabajará duro para entender lo que pasó en esta tragedia. Y a las personas que lleguen ilegales a nuestro país, por favor no tengan miedo, hablen con nosotros. Los otros 3 casos sucedieron en Turquía, Grecia y Holanda, donde cerca de 100 migrantes fueron rescatados desde camiones frigoríficos cuando intentaban cruzar la frontera. Al ser consultada por la situación en Inglaterra hace un mes, la propia ONU desechó que se relacionara con un caso de trata de personas. Sin embargo, tras ser descubierto el quinto camión en Rosslare, las autoridades irlandesas investigarán los hechos como una posible red de tráfico humano. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se está en este instante intentando que se juegue al fútbol, que se regrese al campeonato nacional y hay distintas voces. La decisión de los jugadores es que puedan regularizar su situación laboral y puedan jugar al fútbol este fin de semana. Pero hay otras voces, como por ejemplo la del técnico Mario Salas, que dice que no están dadas las condiciones para volver al fútbol. A ver, la fecha va sí o sí, no a toda costa. La incertidumbre persigue al fútbol nacional. Llamados de barras bravas a paralizar la actividad, otra vez abre un signo de interrogación a la fecha que comienza este viernes. Que nos garanticen que esté todo bien para poder jugar y si es de esa forma, bienvenido sea. Veremos si este fin de semana, Dios quiera, se pueda llevar a cabo. Dudas e interrogantes que no tiene el técnico de Colo-Colo, Mario Salas. Hay señales que nos muestran que no están las condiciones dadas como para jugar. Tajante respuesta del comandante que dista con la idea del sindicato de futbolistas y la ANFP. Me parece que cambiar un partido de ciudad primero y ponerlo a las 11 de la mañana un día viernes, o sea, sin duda queda una señal y un mensaje de que no es normal esto. Críticas a las reprogramaciones que desde hace unos días vive el fútbol chileno. Todo Chile cambió. Despertamos. Pero el comandante fue más allá y sentenció su parecer de las movilizaciones. Y acá hay un tema social que nos llega a todos. Incluso creo que el movimiento, ¿no es cierto?, tiene que persistir hasta que realmente se logren las cosas que uno quiere lograr. Salas es partidario del arengazo de la Garra Blanca programado para este viernes a las 9:30 a realizarse en las afueras del Estadio Monumental. Se va a producir, ¿no es cierto?, este arengazo, me parece que es.
en el estadio y ojalá venga mucha gente y que pueda, ¿no es cierto?, estimular y que pueda expresar su punto de vista y que pueda expresar su opinión. Claro que el rival Coquimbo Unido también tiene líos. Al mensaje por redes sociales de la barra del Cacique se suma la amenaza de la barra pirata a no dejar salir de la ciudad a su equipo. Invito a la barra del Hueso Pirata a replantear su postura. Y no estamos ajenos, no somos nosotros los jugadores, los rivales de la gente. No están dadas las condiciones. Es imposible tener una certeza como está hoy día que no va a pasar nada. Opiniones e incertidumbres de una fecha que arranca a las 11 horas de este viernes en la Florida con el Unión La Calera versus Deportes Iquique, que en el papel sigue programado. La decisión de los jugadores es que quieren volver a trabajar. Esperamos que esta decisión pueda respetarse y puedan, en ese sentido, regresar al campeonato nacional y que se reinicie este fin de semana para que los trabajadores del fútbol puedan volver a trabajar. Eso, definitivamente. Así de simple, así de importante. Bien, hay polémica entre la Conmebol y el gobierno porque el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo que en realidad siempre debió haber sido la sede de Lima. La respuesta del gobierno fue muy dura a través de la ministra Cecilia Pérez, señalando que en realidad la Conmebol quiso tener algunas garantías que aquí no fueron aceptadas. La fiesta está desatada en Perú. Flamengo y River Plate ya están en Lima para disputar este sábado una final histórica de Copa Libertadores. Va a ser un marco muy lindo de hinchada de ambos equipos, así que hay que disfrutarlo al máximo. Un evento que por la contingencia se movió desde Santiago a la capital peruana y pese a la emergencia, la organización ha estado a la altura. Así lo destacó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una declaración que abrió la polémica. Creo que todo estaba dicho como que Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio. Creo que avanzamos en 11 días, lo que nos había costado más de 11 meses. Palabras que golpean directamente a la organización nacional que estuvo casi un año planificando esta primera final única sin contar la gran inversión para el Estadio Nacional. Por eso la respuesta desde el Ministerio de Deportes fue contundente. Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo que hizo en 11 días Perú, ¿a qué se refería? ¿No les aceptamos tramitar una ley corta que los eximiera de impuestos a la Conmebol y a sus patrocinadores? El primer golpe de la ministra Cecilia Pérez apuntó directamente a la transparencia de la Conmebol y a ciertas exigencias que el gobierno chileno no aceptó. Nosotros como gobierno no les aceptamos que 2 meses antes que se desarrollara la final de la Copa Libertadores, el Estadio Nacional se cerrara y no pudieran nuestros deportistas entrenar. Pero luego vendría el momento más potente. La ministra Pérez reveló la petición que hizo la Conmebol al gobierno y que nada tenía que ver con el ámbito deportivo. Nosotros como gobierno no les aceptamos financiarles una fiesta en Castillo Hidalgo por 40 millones de pesos a los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores. Y creo que avanzamos en 11 días, lo que nos había costado más de 11 meses. Y volvieran a pedirnos esas condiciones, la respuesta como gobierno serían las mismas. No, señores. Se abre la polémica en Copa Libertadores. Muy lejos del fútbol, las declaraciones cruzadas por una final que no fue en Santiago terminan con una revelación que salpica a la Conmebol. Ingresa a 120.cl/promo. Participa y vive una experiencia única junto a tu familia en Viña Santa Rita. Y vive la vida 120. Claudio Bravo tiene 36 años y termina contrato con el Manchester City en el 2020. Y ya hay algunas opciones para el arquero. Continuar se ve difícil, pero tal vez la opción sería ir a los Estados Unidos, donde hay ya 3 equipos interesados. Pero uno de ellos es el New York City, que es precisamente propiedad de los mismos dueños del Manchester City. Allí podría haber tal vez una opción para que continúe su carrera en el extranjero Claudio Bravo. Con Firmino, la quiere Vainaldo, Firmino, tapó Claudio. Y llega a Salah de una. Voló y se la quedó Claudio Bravo. Las 2 últimas paradas de Claudio Bravo en Manchester City. Ha jugado los últimos 2 encuentros por la lesión de Ederson. Fabinho para pegarle, gol. ¡Bravo, gol! ¡Gol!
A sus 36 años, el portero siempre ha insistido en seguir en Inglaterra a pesar de su suplencia. Su contrato termina en 2020 y seguramente Manchester City no le renovará por su edad. Así ya lo publican algunos medios. Aseguran que Claudio Bravo no va a continuar. Sí, feliz. Ya hace 3 años acá. La verdad que se va haciendo también a la ciudad, a las costumbres, al tema del idioma también. Mis hijos están muy adaptados en cuanto al tema escolar, mi mujer por otro lado también. Bravo siempre ha dicho que se siente cómodo en Manchester y que su deseo es cumplir su contrato, pero pensando en el futuro aparece una ciudad muy atractiva en el horizonte. En Nueva York podría estar la casa de Claudio Bravo en el futuro. 3 clubes de la Major League Soccer ya estarían mostrando interés por el arquero chileno. Uno es el New York City, cuadro perteneciente a los mismos dueños de Manchester City. Es un club creado en 2013 y aparte de Manchester City también pertenece a los dueños de los New York Yankees, quienes pagaron $100 millones para incorporarse a la liga estadounidense. ¿Algún jugador en especial por el cual estás más emocionado de ver? David Villa. Por las filas de este cuadro han pasado figuras como Frank Lampard, David Villa y Andrea Pirlo, todos llegando en el ocaso de su carrera a algo parecido a lo que pasaría con Claudio Bravo. Por mientras, el golero se prepara en su equipo y espera la confirmación de la recuperación de Ederson. De lo contrario, saltaría al campo de juego este sábado ante Chelsea. Terminó lamentablemente la participación de Chile en Copa Davis, quedó eliminado, perdiendo hoy con Alemania por 2-1. El punto ganado lo obtuvo Cristian Garín en muy buen partido. Ahora el equipo se concentra en el repechaje del mes de marzo, hay que esperar el sorteo y en marzo tratar de mantener la categoría del Grupo Mundial. El informe de Pablo Ramos desde Madrid. Aún con chances matemáticas de avanzar a cuartos de final, Chile salía a lograr la hazaña frente a Alemania. Bajo la característica motivación del capitán, Chile no debía ceder ningún set para seguir en carrera, pero Jarry perdía el primer parcial ante Kohlschreiber. Ahí el equipo nacional se despedía de la opción de avanzar de ronda y el singlista número 2 de Chile caía por 6-4 y 6-3. La verdad que no resultó nada dentro de la cancha. Nada, duele mucho porque uno viene acá después de mucho tiempo trabajando. Después fue el turno de Garín de intentar brindarle el primer punto al cuadro nacional, mientras Massú vivía intensamente el partido ante Jan-Lennart Stroff desde la banca. Mientras Gago igualaba en sets, demostraba regularidad y finalmente descontaba para el equipo en esta Copa Davis. La verdad que me costó asumir, pero ayer Nicolás y Marcelo me ayudaron a dar vuelta a la página, a mejorar. Ayer entrenamos 2 horas, siendo que hoy teníamos partido, pero la idea era quedar con una buena sensación. Buenas sensaciones como las que dejó el dobles chileno de Tomás Barrios y Alejandro Tavilo, de 21 y 22 años respectivamente, quienes si bien perdieron ante los alemanes top 10, deleitaron en tribunas a la leyenda del tenis Boris Becker y mientras estaban en la entrevista en la transmisión de TVN recibieron una increíble sorpresa. Y igual poco triste por el resultado, que estuvo muy cerca. Well played. Thank you. Well played. Fantastic. Yeah? Yes. ¿Puede pasar? Very good. What do you think about this cup? Fantastic, honestly. It was the first Davis Cup, no? Very good. Strong. Mira, dice que felicidades. Boris Becker acaba de pasar por acá. ¿Qué les parece que Boris Becker lo felicite? Sí, también le tiraba unos comentarios ahí cuando estábamos jugando al Nicolás y ahí lo escuchamos, así que nada, es chistoso para nosotros. Lindo igual que lo de un reconocimiento así. Elogios para los tenistas nacionales y el trabajo de Nicolás Massú, quien luego en conferencia de prensa así respondería a una pregunta que apuntaba a la compatibilidad de su cargo de capitán con el de entrenador de Dominic Thiem. Desde el momento que empiezo a trabajar con Dominic, creo que nunca en los 6 años que estuve tan cerca de ellos. Porque estoy en los circuitos con ellos, por lo tanto puedo ver los partidos que juega Nicolás,
todos los partidos que juega Cristian, que son más o menos en los torneos que están. Luego explicó su viaje express a Londres para el torneo de maestros. Solamente 24 horas en 6 años no estuve presente en un entrenamiento. Acá importa solamente ganar o perder. No importa el proceso, no importa nada, la cosa es ver qué se hizo bien o qué se hizo mal. El equipo chileno de Copa Davis ahora deberá esperar el sorteo de este domingo aquí en Madrid, donde se definirá su rival para el repechaje al Grupo Mundial de marzo del próximo año. Desde la caja mágica para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. Y tiene razón el Nico Massú, porque él toma el proceso cuando el equipo jugaba en Zona Americana 2 frente a Barbados, y de ahí lo lleva al Grupo Mundial. Es cierto, no se jugó bien, se perdió, pero Chile volvió a estar en la estatura del Grupo Mundial. Una cortita, Maradona al final sigue en Gimnasia. Se había ido, hoy día volvió. Con esa inestabilidad tan propia de todas las decisiones de Maradona, ahora se queda en Gimnasia, situación que hoy día se informa en todo el mundo. Bueno, estaremos viendo las reacciones después de eso también, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y un menor de 13 años murió atropellado en medio de una manifestación luego que un furgón no lograra esquivar unos neumáticos que estaban en la ruta de acceso a la ciudad de Arica. El chofer de la máquina fue detenido mientras Carabineros intenta esclarecer qué fue lo que ocurrió. Juan José tenía 13 años, fue la víctima de un accidente que deja varias interrogantes. Los primeros peritajes arrojaron 2 factores que habrían desencadenado el desenlace fatal. Uno de estos, los neumáticos que cubrían la carretera en medio de una manifestación. El otro, las condiciones de la vía. Cero iluminación, en este caso artificial. O sea, las condiciones de visibilidad principalmente van orientadas a la proyección del lazo luminoso del vehículo al momento de efectuar sus desplazamientos por el lugar. Efectivamente, había neumáticos, en este caso en la carretera. Eso se confirma porque estaban en el lugar y fueron incluso retirados también por los funcionarios policiales. Pasadas las horas aún se podían ver los vestigios a un costado de la Ruta 5 Norte. Ahora son las evidencias con las que trabaja Carabineros. El furgón no los habría logrado esquivar. El atropello fue a las 6:30 de la mañana. Aún no había luz. Ocurrió cerca del acceso sur de Arica. Estaba tan oscuro aquí en la mañana, dice que vio un vehículo en el sentido contrario nomás, luces y después sintió el golpe, ¿no? En ese momento también se encontraba este menor, el cual fue colisionado por el vehículo, junto con una persona que también tiene lesiones de carácter al momento grave, tiene unos 40 años. Ese hombre de 40 años está fuera de riesgo vital en el hospital de Arica. El menor murió en el lugar. El conductor del furgón, quien fue detenido, pertenece a una empresa de transportes. Muy compungido, muy complicado, por supuesto. Es una situación difícil para él. Se realizó el control de detención. Sin embargo, la formalización de cargos se aplazó hasta este viernes. Faltan recopilar antecedentes para determinar con certeza las causas. Hoy día los antecedentes son muy escasos, para ser honesto. La información específica que tiene el Ministerio Público era muy escasa. Y eso es lo que justifica que la audiencia no se haga de inmediato. Neumáticos en medio de una protesta y poca visibilidad. Posibles causas de una tragedia que terminó con la vida de Juan José. Violentos incidentes se registraron la tarde de este jueves en el centro de Concepción. En el paseo peatonal y en la Plaza Independencia se concentraron los disturbios. Los enfrentamientos entre carabineros y encapuchados se extendieron por horas en distintos puntos del centro penquista. Grandes barricadas dificultaron el tránsito en las principales intersecciones de la ciudad, con muros de adoquines que sacaron de las calles. Encapuchados intentaron obstaculizar el paso de carabineros, pero los hechos más violentos se registraron en el paseo peatonal en calle Barros Arana. Allí se realizaron saqueos a tiendas de zapatos, las sucursales de una óptica y de una farmacia. Además, pequeños locales comerciales y el intento de robo a gran parte del comercio instalado en el paseo peatonal marcaron la jornada. En la misma calle, un incendio afectó a una peluquería. Tras el saqueo al negocio, los manifestantes le prendieron fuego, como veíamos recién en imágenes. A esta hora los incidentes continúan en el centro de Concepción y ya van 52 personas detenidas y 14 de ellas son por saqueos. Y hasta el Tribunal de Pucón llegó el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, para declarar sobre la compra de terrenos indígenas.
Debió ser reforzada la seguridad tras la abrupta salida del subsecretario del Interior desde el tribunal de Pucón, y quien llegó a esta zona para asistir precisamente a una audiencia donde se le formularon preguntas sobre la forma en que adquirió las tierras del sector Quetroleufu. ¿Cómo corresponde? Sí, viene tranquilo. ¿Cómo corresponde? Bastó que llegara para que se instalaran manifestantes en torno al tribunal, que realizó la audiencia en busca de que la autoridad respondiera más de 70 preguntas vinculadas al modo en que accedió a esta propiedad, situada justo en medio de la comunidad Mariano Millagual. Bueno, aquí estamos esperando que todo salga bien y con la confianza que se va a hacer justicia y que el hombre tiene que devolver las tierras porque las tierras son mapuche. Los abogados saben que próximamente y mediante se apele se llegará a instancias superiores mediante se conozca el resultado del tribunal. Ahora resta que la CONADI emita un informe sobre la legalidad de la compra realizada. Un testigo, creo que un testigo declaró. ¿Pero no se rindió o no se va? No se rindió, pero testimonial, pero de un testigo. ¿No? Está zanjada ya entonces. Eso ya está. Mire, el periodo de discusión, el periodo de prueba ya está terminado. Hoy día lo único que falta es el informe CONADI y posteriormente viene la sentencia. La CONADI tendrá que explicar por qué cambió de opinión tan tajantemente y en este caso en particular. Si usted revisa hacia atrás, toda la opinión consistente de la CONADI en informes en derecho respecto a estos juicios ha dicho que los contratos se tienen que anular. El subsecretario ha defendido la compra del predio luego que se lo vendiera una mujer que había logrado el dominio de las tierras tras la muerte de su cónyuge, que en sí era de origen mapuche, y luego que se liquidara la sociedad conyugal, lo que ha encendido la ira de los comuneros de la zona que han decidido insistir en la restitución territorial. Y después de 24 horas, un nuevo capítulo de Llegó tu hora, a las 22:30. El invitado de esta noche, Giorgio Jackson, quien responderá a todas las preguntas del panel. Esta noche, Giorgio Jackson, el diputado de Revolución Democrática, analiza cada punto de la agenda social que hoy motivan las manifestaciones ciudadanas. ¿Cómo se vio afectado el Frente Amplio tras el Acuerdo Nacional por una nueva constitución? Su mirada y propuesta para enfrentar y superar la crisis que vive nuestro país. Llegó tu hora. Hoy, 22:30. Vívelo también en tvn.cl. Vamos a revisar información 24horas.cl. nuestro sitio 24horas.cl. Debido a las manifestaciones que se han desarrollado en nuestro país, el Consejo de Rectores fijó la fecha para la PSU para el 6 y 7 de enero, siendo esta la segunda postergación ya. Ante esto, todas las fechas relacionadas al proceso de admisión para el 2020 se vieron también alteradas. En nuestro portal de 24horas.cl puede encontrar el calendario de las fechas claves de este proceso. Y dejamos hasta aquí esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Que tenga buenas noches.